Hola, muy buenas tardes. Hoy vamos a hablar sobre la parte de la modalidad de Aquagym. Bien, así que vamos a darle inicio sobre la parte de la primera diapositiva con información. Lo que podemos observar dentro de la primera diapositiva y lo que se estaba comentando es que dentro de la búsqueda de una definición como tal del Aquagym no te la dan concretamente en algunos documentos. Tomando en cuenta estas dos imágenes que fueron sacadas de los documentos del cual obtuvimos parte de la información de estas diapositivas, podemos encontrar que, por ejemplo, en la primera diapositiva donde nos comentan del Aquagym, nos dan más que nada la parte de los objetivos. Pero cuando hablamos sobre la parte de la página de i.natación, nos da sobre los antecedentes, la historia y la introducción del Aquagym, pero nunca nos da concretamente qué es. Bien, basándonos sobre la parte de la etimología y buscando una definición en base a lo que ya se ha comentado, vamos a tomar en cuenta algunos conceptos básicos. Aquagym, así que tenemos que tocar sobre la parte de qué es el gimnasio, donde nos dice que es un establecimiento donde se va a practicar la gimnasia. Muchas gracias, Rae. La RAE también nos comenta dentro de la investigación que se tuvo que hacer para saber qué es la gimnasia, donde nos dice que es una actividad destinada a desarrollar, fortalecer y mantener. Mucho ojo en este apartado de fortalecer y mantener porque tendrá de cierta manera una relación en la siguiente definición. Desarrollar y mantener en buen estado físico el cuerpo por medio de una serie de ejercicios y movilidad reglados. Bien, ahora, dentro de la parte de la investigación y temas que también se estuvieron abordando en los archivos como los de i.natación, nos hablaba sobre también un fitness acuático. Entonces, el fitness acuático nos dice que de esta manera es un ámbito de programas de mantenimiento y entrenamiento, justamente como se estaba tocando en la definición de la gimnasia, la parte que va a englobar todo tipo de acción de predominancia física realizada en el medio acuático, ¿sale? Entonces, como podemos observar, tanto alguna parte o fragmento de la definición del fitness acuático va a tener relevancia o va a tener una vinculación con la parte de lo que es la gimnasia y por ende también con la parte del gimnasio, entendiendo así ya el concepto sobre el Aquagym de qué es lo que se va tratando. Bien, en la siguiente diapositiva lo que vamos a empezar a observar va a ser sobre la parte de la intensidad. Este tema ya lo hemos comentado en clase, donde hablamos que la parte de la frecuencia cardíaca de trabajo va a tener una reducción. Efectivamente, Soba en 1993 nos dice que parte de estas condiciones o las características que tiene el agua que van a hacer que haya un cambio sobre la parte de la frecuencia cardíaca de trabajo, el ritmo cardíaco, nos dice que destaca la parte de la disipación de calor, la gravedad, la compresión, la presión parcial y el reflejo de inmersión, que como lo dice justifican el cambio en el ritmo cardíaco. Sin embargo, tomando en cuenta lo que nos comenta Lindl en 1989, dice que sobre la parte de los organismos que tienen una reducción del 13% de la frecuencia cardíaca en el medio acuático, lo que podemos aplicar, tomando en cuenta esa información, es la parte de para buscar una zona óptima de entrenamiento en el medio acuático, es restarle 10.17 pulsaciones por minuto a los datos obtenidos de la frecuencia cardíaca de trabajo deseada. Bien, sobre la parte de la intensidad también nos recomienda la parte de la percepción de esfuerzo, la frecuencia respiratoria y la posibilidad del habla. Sobre la parte de la posibilidad del habla voy a hacer ejemplo sobre una experiencia, un momento que nos compartió el profesor Enrique en la parte de la materia de resistencia hace ya mucho tiempo en el segundo cuatrimestre, donde nos decía que cuando él estaba como docente, si no mal recuerdo, en una primaria, les decía a los niños que le cantaran el himno nacional o la de Cielito Lindo, dependiendo la parte de la posibilidad del habla a la hora de estar cantando después de un trabajo de resistencia, nos iba a decir de cierta manera la intensidad. Bien, una vez haber hecho énfasis en eso, hablemos sobre los objetivos. Los objetivos van a estar vinculados sobre la parte de los beneficios. Eso quiero que quede claro. ¿Por qué? Porque en la siguiente diapositiva vamos a hablar sobre la parte de los beneficios. Sin embargo, no voy a poner todos
porque ya de cierta manera sería redundante hablar de los que ya tenemos aquí. Entonces, por ejemplo, de manera como un objetivo general, tenemos la mejora de la condición cardiorrespiratoria. Por eso aquí tenemos la primera imagen. En la segunda imagen, donde tenemos al gran Jason Momoa como Aquaman, tenemos de objetivo general el trabajo de la fuerza y la resistencia muscular. Tenemos la mejora de la postura y la mejora de la flexibilidad. Un ejemplo de objetivo específico que tiene que ver con la parte de la mejora de la condición cardiorrespiratoria es reeducar la respiración. Bien, como ya se había comentado de los beneficios que van anclados o de cierta manera tienen una relación con la parte de los objetivos, que no estuvieron en la diapositiva anterior, hablamos también sobre la parte del retorno venoso y la parte de la relajación. Bien, ahora hablemos sobre la parte de las condiciones de la alberca. Cuando hablamos de las condiciones de la alberca, el ideal para poder dar la parte de la clase, hablamos de que la profundidad debe estar entre 1,20 m y 1,50 m. Pero también cabe destacar, esto es un tema que ya hemos comentado en la clase muchas veces, que también todo depende de la altura de quién va a estar dentro de la alberca. Es decir, ¿de qué me sirve? Si vamos a trabajar con una persona que mide 1,50 y la profundidad de la alberca es de 2 metros y lo que voy a trabajar no es una modalidad donde una necesite un alto grado de inmersión. Entonces, de cierta manera también tiene que ir en relación a la altura de la cual vamos a trabajar con esas personas. Sobre la parte de la temperatura, tenemos que va desde los 28 grados hasta los 31 grados centígrados. Hemos comentado que también dentro de clases algunos compañeros hablan sobre la parte de 32, 33 grados centígrados. Sin embargo, ahorita solo me estoy remitiendo a lo que se comenta en la página de i.natación sobre la parte de ciencias de la Universidad de las Ciencias de Actividad Física de Murcia, y también nos habla que sobre la parte de la temperatura va a cambiar de acuerdo con el local en donde se esté desarrollando las clases, obviamente también el lugar en donde estés trabajando, hablando desde un punto regional, e incluso la estación y época del año. Bien, características y niveles. Hablando sobre las características de una sesión de aquagym, nos dicen i.natación que de preferencia debe de haber aproximadamente 18 personas a las cuales debemos de entrenar. El coach, entrenador o moderador debe de estar afuera o en el exterior de la alberca. ¿Eso por qué? Para tener mejor campo de visión y poder observar tanto la técnica como a las personas y tener mejor control de la clase. Bien, sobre la parte de los niveles. Nos empieza a describir que hay un nivel 1, que es el nivel básico, donde va a trabajar la parte de la introducción a los ejercicios de aquagym, donde va a haber una preocupación por la parte de la postura e higiene de los movimientos, y sobre la parte de la clase va a tener una duración de 30 minutos. Esto también va a tener de cierta manera relación con la próxima diapositiva, donde vamos a hablar sobre parte de los ejercicios, incluso sobre los posicionamientos. Ahora, sobre la parte del nivel 2 o nivel intermedio nos dice que va a aumentar la velocidad y la intensidad, que de cierta manera eso tiene una estrecha vinculación por la parte del aumento de la cadencia. Intensidad de los ejercicios, introducción de los ejercicios combinados, ya con mayor complejidad, e introducción sobre la parte de clases coreográficas, donde va a tener un tiempo de 45 minutos. En el nivel 3, que ya es el nivel avanzado, nos dice que va a haber una mayor intensidad y velocidad de los ejercicios. La parte ya de combinación de movimientos y trabajo coreográfico, igual con 45 minutos de clase. Bien, ahora vamos a hablar sobre la parte de las posiciones. En esta va a tener 3, solo que quiero hacer un pequeño paréntesis. Si se dieron cuenta, en la diapositiva anterior lo que tuvimos fueron 3 niveles. Ahorita vamos a hablar de 3 posiciones, y en la diapositiva posterior lo que vamos a estar hablando va a ser sobre la parte de ejercicios con bajo, alto o sin impacto articular. Entonces esto también va a tener una vinculación dentro de los ejercicios, la forma de ejecutarlos y algunas posiciones que debemos o podemos realizar dependiendo del nivel de las personas. Bien, sobre la parte de los posicionamientos, tenemos la número 1, que es la parte de la posición de rebote, donde esta prácticamente nos va a decir que va a dar como unos pequeños saltos o impulsos en contra
de la parte de la superficie, como su nombre lo dice, generando impulsos. Mientras que en la posición neutra, flexionando las rodillas, la cadera y tratando de conseguir que los hombros queden por arriba del nivel del mar, aquí no va a haber ni impulsos o rebotes. Y en la posición suspendida, lo que tratamos de buscar es flotación. Queremos que esté la persona sin que esté tocando la parte de la superficie. Bien, eso por un lado. Como estábamos comentando en la diapositiva anterior, que vamos a trabajar sobre 3 posicionamientos, ahora vamos a hablar sobre los ejercicios de bajo impacto, que son aquellos movimientos que atienden a las siguientes características. Y dice que se mantienen con el apoyo de los pies en el suelo, preceden de un deslizamiento de los pies del suelo sin que pierda el contacto con la parte de la superficie. Podemos encontrar también los ejercicios de alto impacto, que prácticamente que nos dicen que son característicos en la parte de saltos o saltitos, justamente como se había comentado en la parte del rebote en esa posición. Y cuando hablamos sobre la parte de sin impacto, son aquellos movimientos realizados sin el contacto de los pies con la parte de la superficie. Por eso es que comentábamos que va a haber una especie, o va a haber más bien una flotación en la diapositiva anterior. Bien, entonces como pudimos observar, la parte de aquagym es una modalidad, sí, del medio acuático, donde lo que vamos a hacer es buscar un mantenimiento, desarrollo, obviamente enfocado en la parte física, como tiene tal la parte de la fuerza y resistencia muscular como objetivo y beneficio, la parte de la flexibilidad sobre la parte de la función cardiorrespiratoria. Y entonces también podemos encontrar algunas situaciones que van en relación sobre la parte de la intensidad, tomando en cuenta, como ya se había comentado, la intensidad tiende a ser un poco subjetiva en un medio acuático. Entonces tomamos en cuenta la escala de percepción del esfuerzo, como ya se había comentado la función del habla, que tan bien puede hablar, y sobre la parte de la frecuencia respiratoria, porque también eso nos habla de una posible agitación, tomando en cuenta también la parte de que vamos a estar en 3 niveles, donde también vamos a hablar de 3 tipos de posicionamiento que va a la par de los niveles, y sobre la parte de 3 tipos de ejercicio que va a la par de los niveles, del posicionamiento y obviamente con los ejercicios. Y como estamos hablando también sobre la parte de la complejidad y la cadencia de estos. Pues muchas gracias, concluyo parte de esta exposición y agradezco su tiempo.